¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a esta reacción a lo que fue la principal pelea de la noche del sábado. Victoria de Jaron Ennis, esperada victoria, pero nunca de la manera que lo consiguió, dominando totalmente a Eimantas Stanionis, unificando los títulos del peso welter, las 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Jaron Ennis se transforma de esta manera entonces en la figura principal de las 147 libras, a la cual están llegando nuevos elementos. Ya les voy a hablar de ese tema, en lo que viene a continuación, pero indudablemente lo más importante de esta pelea fue la forma, la facilidad que tuvo Ennis para dominar a un rival que, es cierto, se vio muy pequeño, rehidrató, no sabemos cuánto, pero seguramente más allá de las 15 libras era la diferencia, no solo en tamaño, sino en peso y en poder en las manos, de un Jaron Ennis que consiguió quebrar a uno de los grandes muros, un bloque, el lituano, que nadie había logrado romperlo, destruirlo de la manera que lo hizo en pocos asaltos y realmente pasándola bien, porque se acomodó su estilo al de Ennis, que por momentos sacó todo su libreto de golpes, se divirtió en cierta medida y dio una gran exhibición técnica porque no solo lo superó en lo físico, sino también en lo técnico. Aún hay Mantas Stanionis que lo que opuso fue mucha guapesa y lo que él ha demostrado hasta ahora, que es su único estilo, no hay cambios en el mismo, de ir siempre para adelante, detrás de los antebrazos, usando la izquierda para ir abriendo camino y tratando de soltar muchos golpes, pero sin mucha variación, siempre las mismas combinaciones. Lo tenía medido el físico y la mejor técnica y la variación que tiene en su boxeo. Jaron Ennis hizo el resto, la pelea terminó cuando él quiso, la fue llevando allí, divirtió a sus seguidores que fueron en gran número allí a aplaudirlo y se transforma entonces en doble campeón mundial. Una pelea que lo mostró al principio a Ennis moviéndose por afuera del anillo y un Stanionis que comenzó como se esperaba, poniendo mucha presión, intentando entrar primero con la izquierda y después tratar de golpear en la zona hepática, pero iba a ser muy difícil conseguir llegarle con golpes, más allá de que en la esquina le pidieron, de entre el primero y el segundo asalto, que utilizara de más el jab para establecer el jab defensivo, es decir, crear la barrera con el jab para que no entrara Stanionis y que lo castigara allí en la zona media. El mejor alcance le permitió golpear desde el lugar donde se siente más cómodo, desde la segunda distancia. Allí está su línea de tiro en el caso de Jaron Ennis, que por momentos varió de guardia, por momentos lo peleó a la izquierda, por momentos se mostró como ortodoxo, pero definitivamente pudo sacar todo el libreto porque la pelea daba para eso y mucho más. Al principio, en el primer asalto, le consiguió romper la distancia, por eso vino el pedido desde la esquina para Ennis, que lo corrigió y de inmediato dominó totalmente la pelea. Ganó todos los asaltos, trabajó mucho el upper y fundamentalmente golpeando la zona hepática. Por allí fue donde lo fue destruyendo a Stanionis hasta que llegó el final. En el sexto asalto, termina el sexto, no le permiten salir. Le repitió los golpes al cuerpo, fue más técnico, fue más rápido, un rival a la medida fue Stanionis, que de todas maneras por momentos demostró algún tipo de inconveniente para trabajar la defensa por el lado derecho, porque la izquierda le entraba, realmente se le repetía la izquierda por arriba. Claro, no tenía el poder necesario para lastimar, pero le llegó con buenos trayazos por momentos Stanionis, porque, insisto, es un hombre muy guapo, que se acostumbró a recibir 3 o 4 golpes para poder colocar uno, pero el rival que tenía enfrente era demasiado grande, demasiado fuerte y había una enorme diferencia en el peso. Yo creo que también en el poder, obviamente, yo creo que por lo menos eran casi un 168 libras allí en la pelea, realmente una agobiante diferencia física que hizo la diferencia, se notó inmediatamente. Más allá de que Stanionis al cuarto asalto estaba absorbiendo todo, pero también estaba lastimado. Le logró allí tener un sangrado nasal muy temprano, el jab incisivo iba también lastimando por ese lado, porque además Genis, además de ser muy bueno técnicamente, es muy rápido y utiliza muy bien los cambios de guardia y el trabajo desde los ángulos, golpeando con las dos manos con la misma efectividad.
también payaseó por momentos allí cuando iba a la esquina, él le hablaba al público, le hablaba digamos, a su entrenador, como diciendo, está todo bien, está todo bajo control. Es decir, la pelea fue hasta cuando él quiso. Ajustó Stanionis en el quinto asalto. Pensábamos que allí iba a cambiar la historia de la pelea porque realmente empezó a trabajar el cuerpo. Le pidieron en la esquina que trabajara, Somodio le pidió que trabajara el cuerpo, que utilizara más las rectas al rostro y consiguió llegarle con algunos buenos golpes, pero en ese mismo quinto asalto lo cerró con una andanada. Henis como llamándole la atención y diciendo, esto va hasta donde yo quiero. Había momentos que jugaba y había momentos que trabajaba en serio y lo hizo sangrar nuevamente a un Stanionis que ya llegó bastante sentido, muy golpeado. Al sexto asalto ya duplicaba en los números de CompuBox la cantidad de golpes lanzados y conectados y en el sexto asalto es cuando viene un vendaval de golpes, especialmente trabajando la izquierda, el cuerpo, puso la rodilla en la lona y empezó a retroceder, se fue a la esquina, como que Stanioni no estaba acostumbrado a que alguien lo lastimara de la manera que lo lastimó en esta jornada. Se fue muy sentido a la esquina y allí vino la discusión de Somodio primero con sus ayudantes y después lo trató de convencer de que no siguieran la pelea y fue el entrenador el que paró la misma, como que estaba esperando que lo hiciera. Stanionis como que no quería renunciar, pero al mismo tiempo sabía que estaba siendo golpeado, estaba dolorido de los golpes que estaba recibiendo y le evitaron un daño. Yo creo que hicieron lo correcto al parar la pelea. Había perdido todos los rounds y esta pelea iba a terminar de cualquier manera por nocaut, era extender un poco el drama y fundamentalmente el castigo a un Stanioni que fue bombardeado por Jaron Ennis cuando él lo deseaba hacer. Había momentos que lanzaba andanadas de 6, 7 golpes, todos continuos, y todos llegaban a destino, eran todos golpes limpios, es decir, lo estaba destruyendo a Stanionis. De ahí entonces a que fue bien parada la pelea inmediatamente después del sexto asalto. Sabemos que Stanionis es un hombre de mucho coraje, pero también sabemos que es muy limitado en lo técnico, siempre trabaja de la misma manera y evidentemente era un estilo que se adecúa al de Jaron Ennis, al cual, si bien hay que celebrarle todo lo que demostró hoy, también lo hizo frente a un rival que fue muy inferior en todos los aspectos, en lo físico, en lo técnico y ni que hablar. Cuando uno los veía allí peleando uno frente al otro, uno parecía realmente un 168 peleando contra un 140. Había mucha diferencia. El volumen, la diferencia física, la técnica y fundamentalmente la confianza que se tuvo en todo momento ante un hombre que le trajo el boxeo adecuado a lo que mejor sabe hacer un Jaron Ennis que me llama la atención que no haya querido subir a 154 libras. Yo creo que tienen que trabajar muy bien. Sabemos que trabaja con buenos nutricionistas para poder mantenerse en 147 y como pasa con muchos pugilistas, aprovechan esa diferencia y esa capacidad para deshidratar y luego rehidratar rápidamente para sacar ventajas. Jaron Ennis está sacando ventajas en 147 libras de su peso, de su tamaño a la hora de la pelea y evidentemente se quiere quedar por allí, dice que quiere unificar, por ahora entonces no quiere ir a las aguas profundas, a las 154, sabe que se va a divertir en 147 y en algún momento va a unificar. ¿Qué viene a continuación? No creo que le dejen una pelea a Mario el Azteca Barrios, está muy lejos en todos los aspectos. Barrios es un verdadero paracaidista. Llegó por una herencia de ese título, fue campeón interino y lo subieron enseguida y lo han traído por allí por una ruta en la cual no le han traído rivales a la altura, rivales realmente que lo pongan en compromiso, por eso va aguantándose como campeón, pero ante este Jaron Ennis no tiene nada que hacer. La gran pelea que uno podía esperar quizás sea contra Brian Norman Jr., que viene de vencer a Derrick Cuevas, que ahora va a pelear en Japón, y seguramente esa es la unificación que viene a continuación. Yo creo que esa pelea, si se da esta vez, va a ser allá por octubre o noviembre, después que solvente ese desafío que tiene en Japón Brian Norman. Y Norman evidentemente va a conseguir el $1.000.000 que le habían ofrecido la otra vez. Él eligió ir a pelear con Derrick Cuevas por mucha cantidad menos de dinero, pero esta vez seguramente va a lograr, siendo una unificación y ante la expectativa de 3
títulos en juego, seguramente va a conseguir una bolsa mejor y esa pelea va a ocurrir. Al menos va a tener 3 títulos en algún momento de los próximos meses Jaron Ennis y después habrá que esperar qué es lo que sucede ahora. En mayo, el 2 de mayo, cuando se realicen esas peleas allí en Times Square, donde va a estar Ryan García, donde va a estar Devin Haney, donde va a estar Teófimo López, todos van a aterrizar en las 147 libras, incluso ya está clasificado Devin Haney, ya está clasificado José Ramírez y seguramente va a estar clasificado después de vencer al Rolly Romero, Ryan García, es decir, Teófimo López en cualquier momento, después obviamente tiene una pelea ahora, una obligatoria contra Barbosa, contra Arnold Barbosa en ese evento, pero seguramente después, si le va bien, seguramente va a renunciar al título y va a subir a 147 libras. Seguramente él va a estar desafiando a Brian Norman por ahí. Quizás se le atrasan las cosas a Jaron Ennis en caso Teófimo decida subir, cosa que yo creo que puede ocurrir. Por ahí puede venir el único inconveniente. Seguramente Norman va a preferir ahí ir con Teófimo y no contra Jaron Ennis, que quizás no logre unificar y decide después de todo esto, subir a 154 libras, donde va a empezar a encontrar rivales de su peso, como se suponía iba a hacerlo Virgil Ortiz, él lo esquivó, se salió por piernas de esa pelea, cuando realmente el verdadero peso que puede pelear él es 154 y cuidado si ya Jaron Ennis a la hora de rehidratar no es un 160 libras. Como sea, hizo una gran demostración, fue una pelea de principio a fin que la tuvo controlada y dominada, más allá de lo que uno esperaba. Sinceramente, yo creía que era imposible noquear a un hombre que ha aguantado todo como Stanionis. Me la jugué a que iba a ganar, obviamente, Jaron Ennis, pero difícilmente iba a hacerlo por nocaut. Sin embargo, fue un dominio totalmente abrumador por completo. Lo rompió temprano y lo fue lastimando poco a poco, fue llevando la pelea para dar un espectáculo a su gente y terminó precisamente porque hubo una muy buena visión de la esquina que no iban a permitir que lo siguieran lastimando, hicieron lo correcto. La pelea termina entonces en el sexto asalto, pero pudo terminar antes inclusive. Gran victoria de Jaron Ennis, doble campeón de las 147 libras. En este momento la gran figura, pero hay que esperar hasta cuándo se mantiene en un peso que parece ser un verdadero extraterrestre porque se deshidrata, hace un buen trabajo. Estaba yo vi en el pesaje, por ejemplo, que estaba totalmente resecado, estaba totalmente deshidratado y al día siguiente cambió, era otra figura desde lo físico. La diferencia fue abismal y era obvio entonces que la pelea terminó como tenía que terminar en función de esa diferencia física. Demasiado peso en la mano, un knockout entonces que si bien fue por abandono, ya lo estaba destruyendo al pobre Stanionis, que es un buen boxeador, pero repito, demasiado limitado.